Continuamos ahora con los antecedentes en investigación. Y claro, al escuchar el término antecedentes, uno hace referencia a lo que ya está, a lo que ya existe, a lo que se tiene de manera previa, a lo que antecede. Y sobre la investigación, la pregunta gira en torno a qué elementos conforman los antecedentes o a qué se le da ese sentido de correspondencia al implementar este término. Pues aquí tenemos este Smart Art que nos va a permitir comprender de mejor manera en qué consiste. Primero, los antecedentes son como un resumen del conocimiento existente sobre el tema título que uno está estudiando y que uno está trabajando. A partir de esto yo puedo ya ir relacionando las cosas, ir generando con bastante rigurosidad el procedimiento, repotenciar mucho este esquema de conocimientos sobre lo que tenemos en la mesa y para eso, pues obviamente hay que revisar, hay que chequear. También los antecedentes nos permiten comprender mejor el tema, saber cuáles son las características, los elementos de constitución. También sirve para justificar la importancia del trabajo, para dar las debidas argumentaciones y más que todo, los recursos que generen en sí un empoderamiento. Yo no tengo ningún tipo de beneficio si solamente me ajusto y me alineo a lo que se tiene, a lo que se ve. Entonces, yo lo que necesito acá es dar facilidad, es dar elementos, es dar insumos. Y todo lo que concierne a la metodología, pues responde directamente a mi proceso, a lo que yo quiero ejecutar. Y si a esto le damos un fortalecimiento constante a los argumentos, pues tengamos la plena seguridad y con palabras mayores de que nuestro trabajo va a garantizar, va a ser eficiente, va a ser solvente. Ya les digo, no estamos puntualizando carreras ni sistemáticos, todo lo que estamos viendo sobre antecedentes, sobre marco teórico, pues en sí va a nutrir y va a generar el mismo procedimiento para la obtención de resultados. Ahora, existen las fuentes de información. Cuando abordamos fuentes de información es conocer que existen medios mediante un procedimiento informativo, los cuales van a satisfacer necesidades sobre la temática de abordaje, la situación o el problema. Y obviamente todo esto a posteriori será utilizado para lograr todos los objetivos. Tenemos dos tipos de fuentes informativas, fuente primaria y fuente secundaria. Vamos a ver a continuación en qué consiste cada una de estas, para que ustedes vayan viendo la existencia de factores diferenciales, pero que al final pues responden a un mismo esquema. Entonces, como fuentes o tipos de fuentes informativas están las primarias. Son aquellas donde el investigador acude de forma pronta y oportuna para obtener los datos, artículos, tesis, monografías. Entonces, yo, si estoy haciendo una investigación sobre el coronavirus, sobre estudio de mercado, sobre administración de empresas, pues tengo que ir a la fuente principal. Tengo que extraer los datos de suma relevancia que van a consolidar el documento. Entonces, a todo este esquema, a toda esta composición se le conoce como fuente primaria o fuentes primarias en plural. Pero tenemos fuentes secundarias también dentro de la clasificación. Todo lo que concierne a fuentes secundarias son aquellos documentos igual, investigaciones, estudios previos, pero que hasta cierto punto yo no dependo de los mismos para el correcto desarrollo y desenvolvimiento de mi trabajo. Porque gracias a esas fuentes secundarias yo puedo interpretar. Con las fuentes primarias también se genera una interpretación, pero es ajustarse al 100% lo que la teoría, lo que la base conceptual me otorga. En cambio, en las fuentes secundarias partimos de ideas, pero también vamos contribuyendo mediante la base interpretativa, mediante los recursos elementales, mediante la lógica existencial. Ahora, si ya nosotros trabajamos con fuentes primarias, con fuentes secundarias, también existen fuentes terciarias. ¿Para qué sirven las fuentes terciarias? Para procesar datos.
No es que necesitemos al 100% de una fuente terciaria, no es que sea la mega instrumentalización de una fuente terciaria. Nosotros digamos fuente primaria o fuente secundaria. La fuente terciaria viene a ser lo que sí los consultores, lo que terceras personas nos pueden brindar, gente que tiene conocimiento de la temática, pero que a raíz de su conocimiento, pues ha ido transmitiendo de generación en generación y no es que esa persona pues sea la fuente directa, sino que también aprendió con el devenir del tiempo de otras personas. Pero yo acudo donde ella porque también tiene conocimiento. Entonces, si queremos hacer una ejemplificación, una estructura consistente de fuentes primarias, secundarias y terciarias, primarias, secundarias, todas las fuentes informativas, todos los recursos, todos los datos que me otorga la academia, la búsqueda minuciosa en bibliotecas, en espacios específicos. Y fuentes terciarias viene a ser ya un poquito más la estandarización, la interpretación, la validación de datos que se obtienen o nos otorgan terceras personas o consultores o gente que tiene dominio temático pero que no es la fuente inicial, sino que también lo aprendió en algún momento o etapa de su vida. Entonces, miren, como fuentes primarias son todos aquellos elementos que parten de una revisión minuciosa. Estos provienen de la población, la muestra establecida, es decir, es la raíz directa, la que contiene la información original y que obviamente pues ha sido publicada en algún espacio para que uno lo filtre, para que uno lo chequee, para que uno lo interprete, para que uno lo evalúe. Como nos dice ahí en negrita, son producto de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Aquí tenemos varios ejemplos. Libros, revistas, el mismo Internet como espacio de búsqueda informativa, obtención de datos estadísticos. Entonces, todo eso al final va a contribuir, va a generar un conocimiento a plenitud. Siguiente. Tenemos un poquito los ejemplos aquí de fuentes primarias, artículos científicos sobre una determinada temática. Libros, la misma cuestión. Miren, aquí hay sobre marketing digital y comercio electrónico, gerencia de ventas y negocios. Un libro que también puede ser un compilado de diversas experiencias, de diversos puntos, que a lo largo y ancho pues han nutrido también la investigación. Y lo más importante, las tesis. Nadie le presta atención a las tesis. No creen que es un recurso importante, valorativo, sino que solamente se ajustan o se alinean a artículos científicos de revistas indexadas, lo cual no está mal porque es una aportación considerable, pero también utilicemos tesis, monografías, documentos que pasaron también por una revisión consistente. Entonces, estos son los ejemplos principales de fuentes primarias. Vamos ahora con fuentes secundarias. Como les decía, igual documentación, recursos, insumos y medios que no son tan indispensables al 200%, que es un término exagerado, un dato un poquito con sobrevalor, como si lo son las fuentes primarias, pero que al final de cuentas va a permitir contrastar de una forma completa la información, ir chequeando si sirve o no sirve, pero aquí también yo tomo protagonismo. Doy valoración, interpretación, argumentación y por supuesto asimilación de lo que estoy observando, de lo que yo estoy chequeando, de lo que estoy trabajando. Entonces, no es una dependencia plena, pero también contribuye, al menos con conocimientos y también con bases, lo que es en sí la representación del trabajo investigativo. ¿Cuáles ejemplos tenemos como fuentes secundarias? Miren, enciclopedias, aquí se compila y se organiza la información de una forma amplia y esto es considerado totalmente como fuente secundaria, porque alguien o un grupo hizo o hicieron esa información que está ahí. Como suelen mencionar, la Biblia también fue escrita, interpretada y valorada, validada por muchas personas. Esto también viene a ser como una fuente secundaria directa, porque lo asocian con la palabra primaria de Cristo, pero también a lo largo del tiempo ha tenido sus interpretaciones. Y no es que sea la original, la directa, ya es un poquito más adentrarnos a la subjetividad. Informes y resúmenes. Esto permite que la persona que ha realizado estos informes, pues se explaye mucho más,
detalle en ciertos aspectos, puntualice algunos elementos y si eso lo utilizamos ya para la investigación, también aporta, también contribuye. Aquí también hay informes gubernamentales, elementos extraídos de organizaciones sin fines de lucro y, por supuesto, los resúmenes de investigaciones académicas. Lo que les gusta o lo que nos llama la atención a todos nosotros, las páginas web, blogs. Muchos de estos sitios web son desarrollados con una finalidad principal, de dar a conocer ciertos ejes temáticos, ciertos datos, pero aquí no es solamente lo que se observa, lo que se chequea, sino también lo que se valida. Se incluyen opiniones, se incluyen análisis, un espacio para que se coloquen los comentarios, lo que permite que se amplíe de manera sustancial la información. No solo se nos marca la pauta por esto, sino tenemos otros recursos más sobre lo que se está observando que van a nutrir, que van a generar este sentido de correspondencia a la información. Entonces, esto siempre hay que considerar, primero, el tipo de página web que estamos revisando, ya que como tenemos acceso a Internet, un montón de cosas se van a producir ahí. No todo lo que está en Internet es verídico, hay que contrastar. Y la existencia de que sea o la categorización, la determinación de una fuente secundaria sólida, es decir, para la página web, va a depender del contenido y sobre todo la credibilidad que tiene el sitio, la importancia y trascendencia. Adicional mencionarles, ¿sí?, que las fuentes secundarias, para ser utilizadas correctamente, pasan por un filtro de 4 preguntas básicas. La primera de ellas es pertinente cuando toda la información se adapta a la situación, a los objetivos, a lo que se necesita. Es obsoleta cuando ha perdido actualidad, se estancó en el tiempo, ya no ha ido transformando, dando un giro, ejecuciones, porque todo está en constante dinamización. Entonces esto no debería quedarse estancado, sino ir en una evolución continua. Es fidedigna cuando la veracidad de la fuente es cuestionada, la fuente de origen. Entonces uno genera un comentario, una crítica que al final va a generar incidencia o repercusión, una opinión que construye. Entonces todo eso va a darle valoración, trascendencia, reputación e importancia también a esta fuente secundaria y por sobre todas las cosas si es confiable. Aquí toda la información que uno ha obtenido pues es adecuada, honesta, objetiva, con naturaleza continuada y exactitud. Ya saben que esto es una investigación, es un proceso que conlleva tiempo. Por tal motivo yo tengo que revisar todos los puntos sabidos y por haber y no dejarme llevar solamente por un espacio, sino ir contrastando, verificando toda la información para ver si cumple al menos con estos esquemas de revisión. Eso para todo trabajo investigativo, para todo estudio, independientemente de la temática. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los medios de búsqueda, Google Scholar, Google Académico, para que usted ingrese, ya lo vamos a chequear en pocos minutitos. La revista científica en línea Cielo, Scopus, que ya es top de tops, lo más pro que existe, al menos en términos de búsqueda y contraste informativo, verificación de datos, de bibliografías trascendentales. Y aquí, ¿cuál se va a trabajar? El Google Scholar, que es la de fácil acceso y también con dominio pleno. Para descarga está el Skyhub, que es una página rusa en donde con la URL podemos abrir sin atenuantes, sin limitantes, cierto tipo de documentos que por algún tipo de motivos están limitados o restringidos. Entonces aquí, como ustedes ven, Alave tiene una llave. Es para dar apertura, para facilitar al menos en la obtención informativa de aquel espacio, de aquel recurso que no lo tiene por algún tipo de circunstancia o por derechos de autor. Y sobre citas, referencias, aquí tenemos 2 software automatizados en el esquema, el Mendeley y el Zotero. Nosotros vamos a revisar un poquito de Zotero, pero le vamos a dar real importancia aplicativa a el Word que nos sirve para citar y por supuesto para aplicar nuestra tabla de referencias bibliográficas. Entonces, con todo eso,
tenemos ya la culminación de nuestra presentación y vamos a revisar rápidamente qué medio podemos chequear para la obtención de las fuentes bibliográficas. Yo en el buscador de Google pongo Google Académico. ¿Sí? Entonces ponemos el Google Académico y miren, todos tenemos cuenta Gmail, por tal motivo solo es cuestión de ingresar. Aquí vamos a colocar la temática de abordaje, por ejemplo, marketing digital. Entonces usted, dependiendo de la temática, puede consultar marketing digital, redes sociales, y al momento que ingresa se va a dar cuenta que tenemos ya el medio de búsqueda y verificación de datos. Entonces aquí lo más chévere es que no solamente tenemos el título o el espacio de descarga, sino que también lo podemos ir manejando con la temporalidad. Toda esta estructura se desarrolla durante los últimos 5 años, es decir, desde el 2019 hasta el 2024. Por tal motivo, yo puedo colocar donde dice cualquier momento desde 2024 y vamos a ir chequeando la documentación, los recursos. ¿Ya? Diseño metodológico de estrategias de marketing digital en redes sociales para las tiendas de barrio en el Cantón Santa Elena. Digamos que yo quiero revisar este. Le doy un clic y al momento que le doy un clic voy a ingresar directamente a la página de Dialnet, en donde tenemos el resumen y lo que nos interesa aquí es la extracción, la descarga del texto completo que está en formato PDF. Y con este documento yo voy a tener el recurso fundamental, la información, la data precisa para ir chequeando, para irme empapando y empoderando de la investigación. Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo ya sobre sus proyectos, sobre sus trabajos. Por favor, vayan obteniendo la información desde el Google Académico, descargando la mayor cantidad de documentos. Si ustedes me piden un número, yo establezco más de 10 documentos ahí para chequear, para que tenga sustento, corroboración y validación lo que ustedes, el estudio que están desarrollando. Entonces, no se olviden, porfa, descárguenlo, guárdenlo en una carpeta para que no se les pierda, para que no se ejecute un mecanismo de traspapelar de manera digital. Entonces, todo eso siempre hay que estar sumamente pendientes. Y ya con eso hemos culminado la clase sobre marco teórico y, por supuesto, antecedentes, siempre tomando en consideración la división parte por parte, punto por punto, partido tras partido de las cosas, para que así exista una comprensión deliberada y activa de lo que tenemos. Eso sí, estar pendientes de su plataforma, de su aula virtual. Estaremos en contacto absoluto y pleno para ir trabajando correctamente en el esquema de información. No les canso más y nos vemos ya en nuestra clase síncrona, esperando y aspirando lo mejor para cada uno de ustedes y sus familias. Un fuerte abrazo. Gracias.